Hola, buenos días. Hoy vamos a ver los gráficos estadísticos. Vamos a ver 4 tipos de gráficos. El primero de ellos es el diagrama de sectores. El diagrama de sectores es especialmente útil en variables cualitativas, aunque también se puede utilizar para variables cuantitativas discretas. Recordamos que son variables cualitativas. Las variables cualitativas son aquellas en las que al evaluar en cada elemento de la muestra me da una palabra. Por ejemplo, la tabla siguiente refleja el nivel de estudio de personas mayores de 18 años en una determinada ciudad. Los mayores de 18 años pueden tener las siguientes modalidades: sin estudio, estudios de primaria, de secundaria, de FP y universitario, y aquí por la frecuencia absoluta, el número de personas que hay mayores de 18 años sin estudio. El 86 representa el número de personas que hay con estudios de primaria, etcétera, ¿verdad? Y en total tenemos 200 personas. Bien, pues esta sería una variable cualitativa. Y las variables cuantitativas discretas son aquellas en las que al evaluar en cada elemento de la muestra o de la población, lo que me da es un número finito. Por ejemplo, el número de urgencias en un centro de salud en un determinado mes han sido estos. Eso quiere decir que el primer día de ese mes ha habido 0 urgencias, el segundo día de ese mes, 1 urgencia, tercer día, 3 urgencias, el cuarto día, 1 urgencia. Bien, pues 0, 1, 3, 1, 2, estos son números finitos. Bien, pues esto va a ser una variable cuantitativa discreta. Y aquí tenemos los datos que toma la variable, 0, 1, 2, 3, así hasta el 8. Se ordenan de menor a mayor. Y aquí el número de datos que hay de esos. Por ejemplo, el 5 está repetido 3 veces, el 7 solo una vez. Efectivamente, el 7 solo lo vemos una vez. Bien, pues esto es una variable cuantitativa discreta. Bien, pues el diagrama de sectores, ¿qué hago? Represento los datos en un círculo de modo que el ángulo de cada sector sea proporcional a su frecuencia absoluta o relativa. Por ejemplo, el nivel de estudio de las personas mayores de 18 años de una determinada ciudad y se ha tomado una muestra de 200 personas mayores de 18 años. Bien, ¿qué hago? Pues hago una regla de 3. Frecuencia absoluta total, 200 es al total de ángulo, que son 360, pues si en vez de 200 solo tengo una parte, 12 será x. ¿Y x cómo se calcula? Pues 12 por 360 entre 200. Y eso me da 21,6. 21,6, 12 es la frecuencia absoluta de sin estudios. 21,6 es este angulito. ¿Y cómo lo he hecho? Pues cojo con un transportador, mido 21,6 grados y este es el sector sin estudio. Por ejemplo, de secundaria y de FP, que son 32, pues vamos a verlo. 200 el total es al total del ángulo, pues si yo tengo 32, ¿vale? De secundaria y de FP, ¿qué ángulo me corresponde? 57,6. Pues cojo aquí 57,6 con el transportador y otra vez 57,6 con el transportador y estos serán pues de secundaria y estos serán de FP. Los de primaria 86, 200 personas tenemos, es al total, el total es al total, pues mi parte 86 es a x. ¿Y x cómo se calcula? 86 por 360 entre 200 y eso me sale 154,8. Cojo aquí con el transportador y mido 154,8 grados y esto será el sector de primaria. El resto será, pues de los 38, este angulito, el que queda aquí, pues serán de los estudios superiores, los estudios universitarios. Pues esto es el diagrama de sectores. El segundo de ellos es el diagrama de barras. El diagrama de barras también se usa para variables cualitativas o cuantitativas discretas. Por ejemplo, si tengo las notas de los alumnos de una determinada clase, 30, son estas. Esto es una variable cualitativa. Suspenso hay 7, suficientes 3, bien 4, tal. ¿Qué hago aquí? Pongo aquí en el eje X las modalidades: suspenso, suficiente, bien, notable, sobresaliente, ¿verdad?
Y de altura pongo la frecuencia absoluta o la frecuencia relativa. Por ejemplo, suspenso es en el eje X, tiene altura 7, porque hay frecuencia absoluta 7. Suficiente, ahí de altura 3, porque su frecuencia absoluta es 3. Hay 3 suficientes. ¿Hay 4 bienes? Pues bienes. Altura 4 bienes. El tercero es el histograma. El histograma se usa para variables cuantitativas continuas, es decir, que me dé valores dentro de un intervalo, o variables cuantitativas discretas en los que agrupo los datos en intervalos. Por ejemplo, en la siguiente tabla, en esta se muestran los ingresos brutos mensuales. Estos son los ingresos brutos mensuales de los empleados de una empresa. ¿Cuántos empleados tengo? 100. ¿Vale? Pues que estén entre 800 y 1000 euros, hay 20, que estén entre 1000 y 1100 hay 10, que estén entre 1100 y 1400 hay 5. ¿Y qué hago? En el eje X construyo rectángulos que tengan por base la amplitud de estos intervalos y por altura la frecuencia absoluta o relativa. Por ejemplo, entre 800 y 1000, que pongo por ejemplo 800, entre 800 y 1000 hay frecuencia absoluta 20. Aquí pongo la frecuencia absoluta en el eje Y, pues altura 20. Entre 1000 y 1100, 1000 están aquí, 1100 aquí, hay 10. Pues altura del rectángulo 10. Entre 1100 y 1400, pues esto es 100, esto será 100, otro 100, otro 100. Aquí de 1100 a 1400 hay 5. Pues altura 5. Bien, y así sucesivamente. Pues esto es el histograma. El histograma se usa para variables cuantitativas continuas o para variables cuantitativas discretas en las que he agrupado los datos en intervalos. Y por último, el polígono de frecuencias. El polígono de frecuencias, ¿qué hago para realizarlo? Uno, los puntos de mayor altura en los diagramas de barras o en el histograma. Por ejemplo, en el histograma, uno, los puntos medios, estos de estas bases paralelas al eje X. Por ejemplo, si aquí tuviera un diagrama de barras donde tuviera aquí el 5, se repite 7 veces, el 6, 3 veces, el 7, 4 veces. ¿Qué haría en el diagrama de barras? Unir todos los puntos esos de mayor altura, si es que lo que tuviese aquí fuese una variable cuantitativa discreta. El polígono de frecuencias acumuladas, donde tenga aquí, en vez de las frecuencias absolutas, tenga las frecuencias absolutas acumuladas, el polígono de frecuencias absolutas acumuladas lo vamos a necesitar para estudiar después parámetros como los cuartiles, los percentiles, entre ellos, por supuesto, la mediana. Eso se verá en otro vídeo. Bien, espero que hayáis enterado y un saludo a todos.